Ok, movimiento rectilíneo uniforme. Se simboliza MRU. Comúnmente se conoce como movimiento rectilíneo uniforme. Bien, para analizar este tipo de movimiento, vamos a considerar un auto que se desplaza en línea recta. Obsérvenlo. Vamos a tener como referencia el punto A, punto B, punto C, punto D y punto E. Bien, imaginémonos que el auto se pone en movimiento a partir del punto A. Cierto tiempo después, vamos a considerar ese tiempo T, ha recorrido o se ha desplazado una distancia X. Es decir, cuando ya el auto va por aquí. Bien, después ha transcurrido otro tiempo T igual a este. Vamos a colocarle aquí tiempo T y se ha vuelto a desplazar exactamente la misma distancia. Es decir, el auto llegó aquí a C. Bien, y luego de pasar el mismo intervalo de tiempo, es decir, el tiempo T, se ha vuelto a desplazar una distancia D. Es decir, tenemos el auto por el punto D. Finalmente, transcurrió el mismo tiempo T. Observen, el mismo tiempo. Y este se desplazó exactamente la misma distancia X. Bien, aquí observamos que el auto, cada vez que transcurre cierto tiempo T, puede ser un segundo o cada 2 segundos o cada 3 segundos, este se desplaza exactamente la misma distancia. Todo movimiento que representa esta condición se denomina movimiento rectilíneo uniforme. Bien, entonces nosotros podemos definir este movimiento, el MRU, de la siguiente forma. Un movimiento se llama rectilíneo uniforme cuando el cuerpo se mueve a lo largo de una línea recta, realizando desplazamientos iguales en tiempos iguales. Bien, si se nos pidiera calcular la velocidad, o si queremos calcular la velocidad, por ejemplo, la velocidad en el punto B, o en el punto C, o en el punto E, o en el punto D, pues simplemente aplicamos la ecuación correspondiente. Recordemos que velocidad es igual a desplazamiento sobre tiempo. Si queremos verificar la velocidad en el punto B, pues simplemente decimos que la velocidad en el punto B es igual al desplazamiento que hay desde A hasta B, ¿cierto? Desplazamiento que hay desde A hasta B, es decir, hasta llegar al punto B, sobre el tiempo que ha transcurrido hasta ese momento. Aquí nosotros podemos decir que la velocidad en el punto B es igual al desplazamiento que hay entre A y B, que para el caso de nosotros vemos que es una X. Entonces vamos a colocarle valores numéricos para verificar. Por ejemplo, vamos a suponer que entre A y B se recorrieron 40 metros y que esto se hizo en un tiempo de 4 segundos. Lo mismo acá, como es la misma distancia, 40 metros, 40 metros y 40 metros, todos en el mismo tiempo, es decir, 4 segundos, para un tiempo de 4 segundos. Ok, entonces para calcular nosotros la velocidad en el punto B simplemente debemos de tener presente el desplazamiento que hay
hasta ese momento, que en este caso serían 40 metros, es decir, sería el desplazamiento hasta el punto B. Sobre el tiempo, en este caso el tiempo es de 4 segundos. 40 entre 4 es 10, me quedaría 10 metros sobre segundos. Recordemos que la velocidad, lo mismo que la rapidez, se expresa en metros sobre segundo en el sistema internacional. Por ejemplo, si queremos calcular la velocidad en el punto D, ya sabemos que debemos considerar el desplazamiento que hay en ese momento, es decir, el desplazamiento que hay hasta el punto D y el tiempo que hay hasta ese mismo punto, es decir, que la velocidad en el punto D es igual. ¿Qué distancia hay entre A y D? Entonces miramos, 40 más 40 serían 80, más 40 serían 120. 120 metros, dividido entre el tiempo transcurrido. 4 más 4 más 4, es decir, 4 más 4, 8 más 4, 12. En un tiempo de 12 segundos. 120 entre 12, observamos que me da el mismo valor anterior, 10 metros sobre segundos. Si calculamos la velocidad en el punto E, pues se hace lo mismo. Debemos tener en cuenta el desplazamiento hasta el punto E sobre el tiempo transcurrido hasta ese momento. Entonces, la velocidad en el punto E es igual. ¿Qué distancia hay entre A y el punto E? Vemos que es 40 más 40, 80, más 40, 120, más 40, 160. Serían 160 metros, dividido entre el tiempo que habría entre A y E. 4 más 4, 8, más 4, 12, más 4 serían 16, es decir, 16 segundos, para obtener finalmente que esta velocidad es de 10 metros sobre segundos. Entonces, aquí nos podemos dar cuenta que la velocidad en cualquier punto de la trayectoria, y específicamente en estos puntos, no cambia, es decir, que se mantiene constante. Y si nosotros calculamos la velocidad en el punto C, segurito que nos va a dar 10. Puede ser otra característica de este movimiento llamado rectilíneo uniforme. Entonces, después de analizar toda esta situación, podemos sacar como características de este movimiento las siguientes. Primero, que su trayectoria es una línea recta. Otra característica, que recorre distancias iguales, observen, distancias iguales en tiempos iguales. Esa podría ser otra característica. Y finalmente podemos decir que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme es constante. Observen que estos valores no cambian, son los mismos. Por eso decimos que la velocidad es constante. Y podemos agregar que la aceleración es cero. ¿Por qué decimos que la aceleración es cero? Porque no hay cambio en la velocidad. Mientras no haya cambio en la velocidad, su aceleración será cero.